Hoy tenemos el privilegio, el honor de contar con un invitado excepcional, un referente en el análisis de mercado y geopolítica. Gonzalo Cañete es economista, experto en macroeconomía y también poseedor de la licencia MEF nivel 3. Actualmente también es candidato en la Kaya Association, una de las certificaciones más prestigiosas en el ámbito de inversiones alternativas. Como creador de La Burbuja de Mercados, Gonzalo publica semanalmente análisis muy profundos y estrategias sobre renta variable, divisas, índices y materias primas. Su experiencia abarca no solo el trading y la inversión, sino también el impacto en los grandes movimientos geopolíticos en los mercados globales. Gonzalo, bienvenido oficialmente a Buenos Días Wall Street. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Qué Qué bueno, bien, Gonzalo, Gonzalo. nuevamente. Gracias, te tenemos esta mañana aquí en Buenos Días Wall Street y es un placer. Mira, hoy no tenemos a Ana, pero tenemos a Frank también, que ya ha estado anteriormente aquí en Comercio TV y bueno, pues estamos aquí listos para tener esta entrevista contigo. ¿Qué te parece? Encantado de conocerte, Fran. Un placer. Vamos a ver si podemos brindar un poco de luz, ¿no?, a cómo está el panorama de los mercados Eso, bursátiles. eso es. Bueno, como yo digo, diferente acento y un poquito menos de pelo, pero estamos aquí poniéndola toda. Gonzalo, háblame de la Reserva Federal, un panorama de tasas de interés que sigue siendo incierto. ¿Crees que la Fed podría continuar su ciclo de aumentos o podría pivotear hacia una postura un poquito más flexible en el 2025? Bueno, lo que sabemos de momento es que las últimas palabras que nos dio Jerome Powell fueron que no había urgencia por recortar los tipos de interés. De hecho, fue lo que animó tantísimo a las bolsas. Y creo que también el principal debate es cómo va a lidiar Jerome Powell con lo que le viene con la administración de Trump. Es decir, cómo va a tener que adaptar las políticas monetarias a la balanza comercial de Estados Unidos si realmente va a haber una guerra abierta, una guerra comercial abierta contra todos los países. No olvidemos, por ejemplo, que Trump hace nada, durante este fin de semana hemos leído la noticia. Trump amenazaba a los BRICS y al resto de países que si no apoyan la moneda dólar, si no respaldan su comercio utilizando dólares, podrían enfrentarse a tarifas de hasta el 100% sobre sus productos. Por lo tanto, la clave, si nos vamos a lo técnico, lo práctico, probablemente sea este viernes cuando tengamos el informe de empleo estadounidense, porque ahí podremos al menos argumentar técnicamente, insisto, con los números en la mesa, decirle a la Reserva Federal, bueno, aquí están los números, el informe de empleo estadounidense sale, pongamos por caso, fuerte, nos muestra una tasa de empleo fuerte, diremos que Powell tenía razón, que no hay urgencia para recortar los tipos porque la economía estadounidense muestra fortaleza. Si ese informe de empleo saliese más débil de lo esperado, pues podríamos decir que entonces Powell podría cambiar de opinión y a iniciar de nuevo, reactivar los recortes sobre los tipos de interés que volverían a traer alegría, fiesta a Wall Street, que es básicamente lo que está esperando. Lo cierto es que con independencia del informe estamos viendo un mercado extremadamente fuerte para la bolsa estadounidense. Creo que además también es posible que lo que esté haciendo es recibir parte del capital que le está faltando al resto de mercados globales. Tenemos incertidumbre en la parte asiática, en China. Tenemos también incertidumbre muy fuerte en Europa, que las últimas horas ha tenido, bueno, la última hora y media, una fuerte subida, pero lo cierto es que estamos ante una crisis política tanto en Francia como en Alemania. Por lo tanto, la búsqueda de valores seguros, la economía estadounidense, comparada con la economía, por ejemplo, europea, destaca porque tiene crecimiento, una tasa de paro más baja y porque tiene un proyecto político, mientras que la economía europea no lo tiene. Por lo tanto, el capital, el flujo de capital, probablemente vaya más hacia el dólar que hacia el euro en estos momentos por razones obvias. Sí, bien, exactamente, Gonzalo. Y realmente ahorita que has mencionado China, que es una pieza clave en la economía global, pero que está enfrentando significativos cambios en su desaceleración económica, ¿cómo ves ese impacto de esa situación en los mercados internacionales, específicamente en algunas estrategias de inversión? Bueno, lo que creo que nos da es prudencia, por un lado, porque lo que busca, en este caso China, evidentemente, es saber exactamente a qué atenerse con lo que viene. He dicho en más de una ocasión que no creo que las tarifas contra la economía china sean algo que se persiga como un fin, sino como un medio. Es decir, lo que aprendimos de la administración de Trump en 2018, 2019, la que empezó desde 2016, la guerra comercial empezó a sonar fuerte en 2018, para 2019 veíamos que lograba conseguir las primeras concesiones y a lo mejor este era ese fin que se busca. Es decir, Donald Trump, mediante la política comercial de tarifas arancelarias, conseguía que China accediese a, bueno, comprar producto agrícola estadounidense, comprar la soja a Estados Unidos en lugar de Brasil,
etcétera, etcétera. Entonces, este juego de reemplazos es precisamente lo que probablemente esté buscando la economía estadounidense. Si no me compras producto estadounidense, entonces yo dejo de comprar producto chino. ¿Qué alternativas hay? Sabemos, lo ha dicho Cascaris, por ejemplo, lo ha dicho la Reserva Federal, lo han dicho múltiples técnicos, este tipo de política va a generar inflación en Estados Unidos, sin lugar a dudas, claro, porque encareces el coste de las importaciones, encareces el coste de los productos. Pero también es cierto que eso ocurrirá no con efecto inmediato, sino que tardará varios meses y mientras tanto la pregunta del millón es ¿a qué le hace más daño? ¿A esa inflación en la economía estadounidense que se pueda producir por las tarifas arancelarias o a la desaceleración económica, la caída de exportación en la economía, por ejemplo, china, si no cede? Evidentemente creo que es más sensible la segunda economía que la primera y por eso mismo probablemente Donald Trump dice, bueno, yo puedo reducir el consumo de productos chinos o encarecerlos, pero China no puede permitirse, especialmente esa China tan pragmática, tan planificadora en su economía, números malos porque evidentemente fallarían con el pronóstico que tiene de crecimiento para el Partido Comunista, ¿no?, presentado en el Parlamento, que era por encima del 4,5%, si no recuerdo mal, de tasa de crecimiento para este año. Entonces, creo que ese es el pulso. Conseguirán que China probablemente acceda a reactivar ciertos sectores de la economía estadounidense a cambio de no aplicar unas políticas comerciales tan severas a los productos chinos, y esto es lo que están buscando. El PMI, por ejemplo, que hemos visto hoy de China, ha subido al 50,3%, el más alto en 7 meses, y al menos nos muestra que la actividad manufacturera, ahí tenemos un dato positivo. También veíamos la semana pasada, por ejemplo, que los precios de los inmuebles se parecían estabilizar. China está tratando de hacer todo tipo de modificaciones durante este mismo año. Las vimos al arranque del año, las hemos vuelto a ver ahora, después del verano, pero planes, proyectos que han ido lanzando para poder reapuntalar ese andamiaje para el sistema inmobiliario chino para que deje de caer. Y los últimos datos de la semana pasada mostraban que la tasa de caída de los precios de la vivienda se va ralentizando y haciendo cada vez más lenta. Podría estar funcionando, pero principalmente es vulnerable porque hay una cantidad de deuda inmensa en el sector inmobiliario chino y es sensible a ello. Entonces, para mí, la estrategia que están siguiendo es esa, a utilizar la vulnerabilidad de una economía china que es especialmente sensible con una economía estadounidense que de momento, con los datos que nos están dando, parece tirar bastante bien. La tasa de crecimiento de Estados Unidos, la última que hemos conocido con la revisión del Q3 era 2,8%. Ya la quisieran países de Europa. Así mismo. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de China, creo que estamos viviendo lo que yo considero una especie de guerra fría pasiva. Es un forcejeo económico, digámosle así. Y esto, de nuevo, significa que China tiene que fortalecer su influencia en mercados estratégicos y lo ha estado haciendo, como África, América Latina, y crear nuevos acuerdos comerciales que le permitan reducir, digamos así, el impacto económico de comercializar directamente con Estados Unidos. Ahora, yo te quiero preguntar, Gonzalo, ¿qué impacto puede tener esto en el balance económico global? Bueno, una cuestión que me ha parecido extremadamente interesante y que comenté en redes precisamente hace poco es que a principios de este mes China decidió emitir de nuevo bonos de deuda china, pero esta vez los emitió a través de Arabia Saudita, no en su propio mercado, sino en un tercero que es Arabia Saudita. Es un mercado más accesible al que están acostumbrados los inversores internacionales y también los inversores estadounidenses por toda la historia que tiene Arabia Saudita con Estados Unidos en cuanto al sector petrolero y el sector financiero común. Es decir, el petrodólar se asienta en los cimientos de una Arabia Saudita que protegía el dólar como moneda única en la que vender la energía para el resto del mundo y garantizar que todo el mundo que pague combustible en el planeta tendrá que comprar primero dólares para comprar el barril. Por lo tanto, ese protectorado del dólar ha aceptado las subastas de bonos chinos que se han emitido a principios de este mes, pero lo que nos llamó la atención, y creo que es aquí donde podemos ver que esa guerra fría está ocurriendo realmente en los números, es que China decidió emitir deuda en bonos chinos monetizados en dólares a través de Arabia Saudita y además consiguió una suscripción muy superior a la cifra emitida. Ahora, se emitían 2 billones de dólares y consiguió una demanda de 4 billones, 20 veces por encima de la suscripción inicial. Claro, el precio final, el precio que consiguieron colocar la deuda era extremadamente bajo y muy similar al precio que consigue el Tesoro estadounidense. Ni siquiera Europa consigue ese tipo de rendimientos en los bonos, que siempre tiene un diferencial adicional sobre lo que consigue el Tesoro estadounidense. Y en este caso, China, la segunda mayor economía del mundo, consigue que los inversores compren su deuda en dólares, que es una moneda más líquida,
en un país fuera de China, por lo tanto no tiene el problema de las barreras del mercado de capitales chino, pero es que además la altísima demanda de ese bono hace que compita con el Tesoro estadounidense. Porque al final lo que está haciendo es, la Reserva Federal tenía básicamente la herramienta del reciclaje del dólar, emites dólares, los colocas en el mercado interbancario y esos mismos bancos compran la deuda al Tesoro estadounidense y todo queda en casa. Pero si aparece un tercer jugador, que es en este caso China, emitiendo bonos que tienen un rendimiento y una garantía similar al del Tesoro estadounidense, rompe por completo las reglas del juego porque hace que parte del flujo de dólares que tendría que ir destinado a cubrir la deuda estadounidense se empiece a desviar hacia otras deudas como es la de China. ¿Con esto qué está haciendo? Pues básicamente rompiendo el patrón de reciclaje de Reserva Federal Tesoro estadounidense que ha mantenido al dólar como moneda mundial y a Estados Unidos como economía con ventaja competitiva a nivel global, porque evidentemente emitía una deuda en una moneda que ellos mismos producen. El problema está en que si el Banco Popular de China empieza a emitir bonos a través de un tercer país y encima consigue llamar tantísima demanda, evidentemente va a restar liquidez a la deuda estadounidense y podría poner incluso en peligro las primas de riesgo de los bonos estadounidenses. Wow. La verdad que sí, interesante todo esto. Bueno, hablando de divisas, realmente en el mercado de divisas, también la política de la Reserva Federal y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y que China, pues se han generado bastante volatilidad. ¿Cómo podría evolucionar el yuan y otras monedas asiáticas frente al dólar? Es difícil porque digamos que el problema que tiene ahora mismo China con el yuan es que ya teníamos un yuan de por sí bastante devaluado. Tenemos un yuan que está bastante más débil con respecto al dólar y por lo tanto le deja poco margen de maniobra a actuar frente a esto. Es decir, podrían utilizar políticas monetarias más expansivas, podrían rebajar el yuan, es algo que han hecho en el pasado, pero está extremadamente rebajado ya. Por lo tanto, a medida que lo único que le cabe es que exista una fortaleza del dólar, que es lo que está ocurriendo ahora, y que le dé cierta ventaja para que ellos puedan rebajar, por decirlo así, la moneda y sacar algo de terreno en este caso. Pero si entrase en una competición en la que el dólar también puede rebajar su moneda, digamos que China no podría tomar muchas medidas. Si recuperásemos el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal, China probablemente no pueda utilizar el as en la manga de expandir la masa monetaria, de reducir el valor del yuan para sacar ventaja en las exportaciones, básicamente porque no puede rebajar más de lo que ya está el yuan. Estamos en niveles prácticamente históricos, en torno a 7,30 yuanes por cada dólar y por lo tanto es por lo que creo que tienen que recurrir a medidas, y es lo que están haciendo realmente, a medidas fiscales. Es decir, tienen que recurrir a estrategias en las cuales no le den a la palanca de imprimir billetes, sino que busquen fórmulas por las cuales atraigan inversión al mercado, por ejemplo, inmobiliario. Lo que han hecho es crear incentivos para que se sigan comprando inmuebles, reducir las cantidades de depósito inicial para comprar inmuebles, reducir, por ejemplo, la tasación que existe sobre la compra de segundos inmuebles, todo tipo de medidas, de trucos, de incentivos que pueden crear para conseguir que siga entrando dinero sin que tengan que utilizar herramientas o instrumentos bancarios, monetarios, que es básicamente lo que han hecho hasta hace bien poco. Eso ya está quemado. Es decir, por ejemplo, el exigir menos garantías para los depósitos o para los activos hipotecarios que tengan los bancos en cartera, apoyar con crédito a la deuda local de las distintas regiones de China, porque China es inmensa, claro, evidentemente cada región, si en Japón, por ejemplo, teníamos un problema, el problema de deuda que experimentó Japón, parecido al de China, era de bancos y sector inmobiliario, en el caso de China es administraciones locales prestando al sector de la construcción inmobiliaria también. Es el mismo modelo, pero con administración pública, y ahí es por lo que podemos ver que probablemente el ajuste fiscal es lo que tenga que utilizar más que el monetario. Así que no podemos esperar muchos movimientos del yuan abiertos por parte del Banco Popular de China, sino más bien paquetes, que es lo que han hecho, anunciarlos para ver si con esto funciona, el público inversor confía más en que el problema chino no es un riesgo para la economía y sigue entrando capital en China. Interesantísimo. Yo quiero conversar sobre los BRICS Nations, ¿no? Las naciones BRICS, porque hay una parte aquí muy importante. Muchas de estas naciones controlan el petróleo. Sabemos que el petrodólar ha sido ese muy importante y eso y ha contribuido, por supuesto, a la dependencia del dólar norteamericano. Se habló en las naciones BRICS de la creación de una moneda común para reducir la dependencia que tenemos del dólar. ¿Tú ves esto como una amenaza
real para la hegemonía del dólar o realmente ahora mismo es solamente un movimiento simbólico? Creo que es un movimiento simbólico. No puede haber una amenaza a la hegemonía del dólar, que es una moneda común, porque recae una complejidad increíble. El hecho de que BRICS, que es una alianza de países que económicamente y comercialmente pueden estar unidos, pueden tener proyectos conjuntos. Hemos visto que, y evidentemente liderados por China, pero la creación de una moneda común entre países tan heterogéneos, entre Brasil, Sudáfrica, China, pues evidentemente es una heterogeneidad muy fuerte que establecer una moneda en común entre todos ellos es bastante utópico. ¿Qué ocurre? Que se podrían buscar otro tipo de alternativas. Por ejemplo, se ha hablado muchas veces de crear bases, ¿no?, de respaldo de oro, depósitos de oro, a través de los cuales, pues sí, se pueda establecer deuda respaldada por oro, cosa que, por ejemplo, China en 2016 lanzó cuando el FMI rechazó el yuan como moneda de depósito dentro de las DEC, de los derechos especiales de giro que tenía el FMI, hasta que aceptó introducir el yuan dentro de esas reservas. Pero mientras tanto, ese tipo de amenazas estaban ahí. Otra opción también es que no tienen por qué crear una moneda mundial, ya la tienen. La alternativa al dólar, si queremos ponernos futuristas, y cada vez es más aceptado, aquí en Londres hay publicidad de bancos hablando de este activo, es el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda mundial porque básicamente no la emite ningún país. Está universalmente aceptada, cada vez más, por mucho que nos digan, nos han dicho de todo sobre el Bitcoin, que no era dinero, que era una burbuja, pero vemos que se está institucionalizando, que las grandes manos financieras han entrado ya en Bitcoin, BlackRock, los ETFs, y como digo, aquí incluso yo estoy ahora mismo en la City, en Bank, enfrente de la Bolsa de Londres, en el metro de la Bolsa de Londres, esta misma mañana he visto publicidad de un banco que ponía que entre todos los buenos servicios que ofrecía este banco tenía seguridad en tus bitcoins. Y digo, increíble. La banca comercial en Reino Unido, en la City, ya pone carteles en el metro donde publicitan la seguridad que tiene la custodia de bitcoins que hacen ellos, que evidentemente estará por ver, ¿no?, qué seguro sea esto, qué es lo que llaman cold wallets, one wallets. Pero evidentemente es una moneda mundial que ya existe y que podrían adquirir simplemente ellos. Como referencia de que esto no es una locura y que es real, cuando ocurrieron las sanciones contra Rusia, y hubo cierta tensión. Hemos visto sanciones desde el año 2014 contra Rusia, pero cuando estas sanciones se han puesto cada vez más difíciles, más duras, una de las cosas que se planteó fue contramedidas rusas que dijeron que no aceptarían, tras la guerra de Ucrania, no aceptarían la venta de crudo ruso en monedas ni euro ni en dólar, como castigo, lo dijo Rusia. Cuando le preguntaron al ministro de Comercio de Rusia si se aceptaría Bitcoin, dijo que él ha dicho que cualquiera menos euro y dólar, dando a entender que Bitcoin podría ser incluso aceptado. Entonces, cuando vemos que incluso los países, las balanzas comerciales de los países pueden tener como contrapartida Bitcoin, es que el Bitcoin está infiltrado hasta la médula en el sistema monetario internacional y, por lo tanto, puede ser una alternativa, claro. Sí, realmente interesante esa situación que está sucediendo con el Bitcoin y de la manera que lo estás recordándonos, que sí lo vivimos en alguna noticia sobre lo que hizo Rusia respecto a eso. Pero cambiando un poquito el tema, el oro, que ha sido un refugio clave en este año cuando ha alcanzado hasta más de un 30%. ¿Qué factores están impulsando este desempeño y cómo tú proyectas su comportamiento del oro para el año 2025? Hay una cuestión clave. Yo creo que con el oro lo que hemos visto es una fiebre del oro brutal en los últimos meses. La peculiaridad es que el oro no suele subir cuando el dólar está fuerte. Y hemos visto que el dólar ha empezado a estar fuerte en los últimos 2 meses, por ejemplo, y no ha impedido que el oro siga estable, siga fuerte y siga cerca de máximos históricos. Luego, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se cumple la correlación inversa entre oro y dólar? Si el dólar está relativamente fuerte, lo hemos visto, ¿por qué el oro sigue tan fuerte? Creo que la única respuesta a todo esto, en mi opinión, el factor que incentiva el oro, un clásico, que es la tensión geopolítica. Hemos hablado de la Tercera Guerra Mundial, la estamos viendo constantemente que nos advierten que podría llegar la Tercera Guerra Mundial, especialmente Rusia habla todo el rato de la Tercera Guerra Mundial. Y vemos que las tensiones geopolíticas son cada vez más elevadas. Pero la clave de todo ello, si hilamos un poco más fino, creo que viene de detrás. La subida del oro ha empezado paulatinamente hace meses ya y, en mi opinión, podría tener cierta relación, por ejemplo, con la confiscación de activos rusos que se realizó, porque estaba pendiente de resolución, ver qué se hacían con esos activos, que los tiene ahora mismo Euroclear en Europa, y estaba pendiente de resolución. La normativa europea impide que tú te quedes con el patrimonio nacional de otro país. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos y Reino Unido insistían en que se utilizasen los activos rusos, más de 300.000 millones de dólares, para destinarlos directamente a Ucrania, porque llevan mucho dinero gastado en la guerra y tampoco parecen estar avanzando. Esa confiscación yo creo que ha sido vista por otros
otros países, evidentemente no miembros del G7, que tienen su oro en el G7 y que están diciendo, bueno, si esto es lo que hay, si mañana por alguna razón entramos en conflicto político con estos países, nos van a quitar el dinero. O sea, básicamente lo que tengamos depositado en los bancos, olvídate porque se lo quedan, nos bloquean las cuentas. Y esto es un precedente que no se había visto en las democracias occidentales, que grupos políticos pudiesen intervenir el sector financiero, es decir, que pudiesen intervenir tu dinero. Porque una cosa es la agenda política de cada país y otra cosa es el patrimonio nacional de cada país, las reservas de oro que tenga un país, que no sean reconocidas, que sean bloqueadas, y lo hemos visto durante los últimos años. Creo que entonces lo que ha ocurrido con Rusia ha hecho saltar las alarmas de otros países, principalmente China, pero hemos visto también que la compra de oro se ha disparado tanto, no solamente en China, en la India, que ha aumentado más de un 50% desde 2017 sus reservas. Arabia Saudita también es uno de los que ha batido récord en compra en los últimos 2 años de oro. Entonces, el resto del mundo se está preparando, evidentemente, para una migración. Es decir, están viendo que si realmente existe un desafío y un enfrentamiento de bloques económicos, liderado por Asia uno y liderado por Estados Unidos el otro, es fácil prever que en ese conflicto uno de los principales campos de batalla sea la moneda mundial, que es el dólar. Y si eso es así, busquemos una transición para estar seguros. ¿Cuál es el activo, el dinero más antiguo por encima del dólar? Porque el dólar es el dinero mundial. ¿Cuál es el dinero más antiguo por encima del dólar? Los metales, el oro. Y por eso creo que es lo que estamos viendo. La desconfianza en el sistema occidental es lo que está haciendo que el oro se dispare, y con las tensiones geopolíticas y con las guerras financieras que estamos viendo desde hace tiempo con las sanciones, hacen que la demanda de oro sea cada vez más atractiva para esos países que no forman parte del club. Buenísimo. Yo te quiero preguntar, pivotear de regreso al petróleo, pero vamos a hablar ahora de la producción. La OPEP, los países productores de petróleo, han mantenido los precios del petróleo bastante elevados con recortes de producción. Eso viene luego de que, bueno, ha habido cierta inestabilidad últimamente del precio del petróleo. Pero, ¿qué crees sobre eso? ¿Qué implicaciones puede tener esto en los mercados energéticos y todo lo que hemos conversado también para las economías globales, ¿no? Bueno, creo que han fracasado. Han fracasado porque anunciaban recortes en el precio del crudo que han mantenido incluso y han pospuesto, han prolongado después del verano, porque en teoría eran hasta el verano y después dijeron que hasta finales de año mantendrían los recortes de producción. Y han fracasado porque lo que se persigue con los recortes de producción es incrementar el precio del petróleo, y hemos visto que el petróleo cada vez está más bajo. Es decir, salvo latigazos puntuales que pega con las tensiones en Oriente Medio, estamos viendo un crudo que no está tampoco elevado. O sea, estamos en 71,94 en el barril Brent, que es el de Oriente Medio. El West Texas lo tenemos en 68,17. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Es decir, es positivo para la economía. Por el lado de la oferta, lo que hemos visto es que han entrado en juego muchos más actores. Es decir, si la OPEP tenía fuerza en los años 70, lo que vemos es que ahora países como, por ejemplo, Canadá han batido récord en exportación de combustible, de petróleo y de gas hacia Asia. Con Donald Trump probablemente también veamos que Estados Unidos vuelve a darle a la bomba y a empezar a sacar fracking y a sacar combustible, porque es una persona que abiertamente ha apoyado este tipo de industria. Y de hecho podemos ver que el sector energético estadounidense se ha reforzado bastante simplemente con que Donald Trump gane las elecciones. Por tanto, ahí tenemos un sector que le está sacando partido. Por el lado de la oferta, insisto, nuevos jugadores hacen que el precio del crudo no pueda subir, porque las restricciones de producción de la OPEP son neutralizadas por nuevos actores que producen más y que no están dentro de la OPEP. Y por el lado de la demanda, hemos hablado también mucho de que uno de los factores por los cuales algunos apuntan a que el crudo no reaccione tanto es que estamos en un punto de intersección, en un punto break-even, si lo queremos llamar, en lo que estamos a la espera de ver qué es lo que va a pasar con la economía global. Si tenemos dudas de que la economía china pueda quizá entrar en una desaceleración económica global, tenemos a Estados Unidos que parece ir funcionando, pero hay que ver cómo impacta la guerra comercial de Trump, que podría activar esa recesión global. Tenemos en Europa que no funciona y que tiene una contracción de la producción manufacturera en la industria alemana, está cerrando. Hemos visto que Volkswagen se enfrenta a nuevas huelgas, hasta 9, y fracasos con el sindicato y cierres de fábricas. Si no hay fábricas, si se están cerrando en Europa, no hay demanda de combustible. Si China se desacelera, no hay demanda de combustible. Y si estamos en un punto en el que no sabemos cuál va a ser el impacto de la política de Donald Trump de momento, hasta que no pasen unos cuantos meses, tampoco va a haber mucha demanda de combustible para incrementar la producción. En definitiva, por el lado de la demanda tampoco hay mucho movimiento alcista para el crudo, tal como está el escenario ahora mismo. Hasta que no veamos números buenos, probablemente el crudo se mantenga bastante frío.
Wow, sí, la verdad es algo que está impactando todavía esta noticia que debemos de estar siguiendo porque no sabemos qué es lo que pueda suceder en tiempos futuros, especialmente también ahora que pues Donald Trump regresa a la presidencia con el Donald Trump 2.0. Bueno, pues ¿cómo tú crees que sus políticas puedan impactar esas tensiones comerciales entre China y también en la dinámica global de otros mercados? Bueno, él va por todo. O sea, ha venido dispuesto a dar guerra y a continuar con lo que dejó en 2020. Además, no olvidemos que para él lo que dejó en 2020 se lo arrebataron. El proyecto que estaba haciendo de Make America Great Again se lo quitaron de las manos. Si por él fuese, habría continuado. Parece que estaba avanzando, además, porque las concesiones que logró, insisto, eran, si no recuerdo mal, hablo de memoria, en 2019, a finales de 2019, se aceptó que no se incrementarían las tarifas sobre productos chinos o se reducirían si China, a cambio, importaba 100.000 millones de dólares de productos agrícolas estadounidenses. Nadie habría apostado por eso antes de que llegase Donald Trump y apretase las tuercas en este aspecto. La guerra comercial, dijeron que era inútil hacer una guerra comercial contra China porque estaba perdida, y Donald Trump respondió a eso ya entonces, que no se podía perder una guerra que ya tenía un déficit de 500.000 millones. Era como, esa guerra la perdimos hace mucho tiempo, lo que voy a tratar de hacer es recuperar parte del terreno perdido. Y parece que sí funcionaba. Lo que hace ahora, todo parece indicar, es ir con la misma estrategia, pero acelerando mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ha perdido 4 años en el que las políticas de Estados Unidos se han quedado paradas, no hemos visto tampoco muchos avances estratégicos y de momento arranca muy fuerte. ¿Qué sectores van a ser los beneficiados? Lo dijimos en su momento cuando analizamos la posibilidad de su victoria. Sector energético, que es el que hemos comentado hace un momento. Sector tecnológico. No hay más que ver, por ejemplo, las compañías, sobre todo vinculadas a Elon Musk. Pero los proyectos que está lanzando este magnate de la tecnología, que siempre sueña a lo grande, parecen ir muy en la línea con la forma de ser de Donald Trump también. Por lo tanto, pueden lanzarse proyectos, el recorte, por ejemplo, de déficit que van a hacer, que también lo plantean como histórico, en el que básicamente depuren a la administración y echen pues todas las piezas que sobran y que son improductivas dentro de la administración para ahorrar miles de millones de dólares. Entonces, eso es lo que yo creo que podemos esperar de él. Mucha mano dura con el resto de países. Y no lo olvidemos, la clave aquí es que el resto del mundo tiene balanzas comerciales positivas con Estados Unidos. Y Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo entero. Para que la gente entienda un poco la cifra, los BRICS enteros suman un consumo agregado de algo más de 11.000 billones de dólares. Solamente Estados Unidos tiene un consumo agregado de 16 billones de dólares. Es decir, Estados Unidos consume más productos y servicios que todos los BRICS juntos. Por lo tanto, la capacidad que tiene para coaccionar siendo el mejor cliente del mundo, es muy amplia, evidentemente. Y de momento saben que esa ventaja la tienen ahora. Dentro de 15, 20 años, a lo mejor el consumo de China se equipara al de Estados Unidos, pero en este momento el mayor consumidor del mundo es Estados Unidos. Y si tu mayor cliente te dice que quiere que le pongas el menú de lo que está arriba, está abajo, y cámbiame el color de las letras y ponme el steak me lo vas a poner, pero con frambuesas. Se lo pones con frambuesas, es decir, adaptas el menú completamente a tu cliente porque es el mejor cliente que tienes y porque es el que te genera la mayor parte de ingresos a día de hoy. Entonces, eso lo sabe Donald Trump y por eso creo que apuesta por una política dura y agresiva para forzar al resto del mundo a que genere concesiones a la economía estadounidense. Como tú dices, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Nos han criado para creer eso, aunque no es necesariamente así. Sabemos que sí, la influencia de Estados Unidos en el mundo es indiscutible y de la economía global mucho más. Ahora, quiero hablarte de la renta variable, que le encanta a Trump. El S&P 500, bueno, sobre los altos. El primer presidente, al menos bueno, no el primer presidente porque tenemos también el presidente de El Salvador, pero bueno, presidente de naciones del primer mundo, que abiertamente apoya las criptomonedas, o las criptomonedas están subiendo. El S&P 500 ha alcanzado máximos históricos recientemente, y desde que se anunció que Trump va a ser nuestro próximo presidente, la verdad es que los mercados han estado bastante calientes. ¿Qué señales claves podemos recomendar aquí o sugerir a los inversores para navegar ahora un periodo de incertidumbre? Porque sabemos que la política de los Estados Unidos va a cambiar completamente en enero cuando Trump asuma la presidencia.
Bueno, yo diría que de momento las carteras con activos estadounidenses, todo lo que tengamos en bolsa estadounidense se mantiene porque va viento en popa y no vendemos cuando algo está subiendo. Además, insisto, una de las cosas que vimos antes de que Donald Trump ganase fue redistribución de capital en carteras. Vimos que las únicas bajadas que se producían en la bolsa estadounidense llamaban la atención, dramáticas, SP500, Nasdaq, caídas fuertes, las vimos durante el verano y dijimos, cuidado, no está cayendo la bolsa porque aunque tengamos el Standard & Poor's y el Nasdaq cayendo, cuando entramos a mirar las tripas del mercado y ver exactamente qué está pasando, vemos que otros sectores están recibiendo el capital que sale del sector tecnológico, que tiene muchísimo peso en el SP500, en el Nasdaq, evidentemente es un índice tecnológico. Luego estamos viendo que todo el recorrido alcista que ha tenido la bolsa durante los últimos años en Estados Unidos, en la renta variable, que era principalmente debido al motor del sector tecnológico, cuando el sector tecnológico ha fallado, no han caído las bolsas. Lo que ha entrado ha sido dinero en otros sectores, como es el energético. Un ejemplo clarísimo para que la gente que nos escucha pueda comprobar esto, no creer simplemente a ciencia ciega lo que decimos. Si miran, por ejemplo, un Russell 2000 o un Wilshire 5000, otros índices mucho más heterogéneos, con mucha más variedad de activos y con un peso mucho más redistribuido, verán que evidentemente no caen cuando el sector tecnológico cae. De hecho, el único ejemplo que vamos a ponerles, por ejemplo, el consumo, todas las acciones vinculadas al consumo discrecional han subido en el último mes, para que pongamos unas referencias de la victoria de Trump, más de un 11%. Sector financiero, más de un 9,4% en el último mes. Sector energético, más de un 8,75% en el último mes. Servicios de telecomunicaciones, más de un 6,62%. Industria, más de un 6,17%. Utilities, más de un 4,60%. Yo creo que las cosas no van nada mal. Entonces, y prácticamente no tenemos sectores en negativo, excepto el healthcare, que lo tenemos un 0,67% abajo, y ya era un sector que estaba muy fuerte. Tampoco es que haya caído. Entonces, yo creo que más bien, como decía al principio, si la renta variable europea me preocupa, creo que la estadounidense es precisamente el antídoto ante posibles caídas de las bolsas. Si algo funciona es la renta variable de Estados Unidos de momento, que tiene un patrón buenísimo. Precaución con los máximos que estamos viendo, porque evidentemente siempre puede dar lugar a correcciones, pero de momento no vemos que sea un problema para los valores estadounidenses la situación actual de Estados Unidos, que tiene buenos datos de crecimiento, poco paro. Veremos los non-farm payrolls de este viernes, a ver si realmente el informe de empleo cambia el rumbo, pero encima con la Reserva Federal diciendo que no hay urgencia para la economía en recortar los tipos, ¿qué más queremos? ¿No? Es prácticamente una declaración de plenitud en la economía estadounidense, esto que ha dicho Jerome Powell. Sí, efectivamente. Y bueno, realmente ya para finalizar, Gonzalo, agradecerte, pero antes todavía tengo una pregunta más para ti. En el entorno geopolítico, económico, ¿qué tan dinámico las estrategias? ¿Qué recomendarías tú para los inversionistas que buscan protegerse de lo que sería la volatilidad y al mismo tiempo encontrar oportunidades de crecimiento a un futuro no tan lejano? Bueno, yo diría que si vemos que, por ejemplo, las cuestiones se vuelven más delicadas, evidentemente la renta fija es una opción que tenemos siempre abierta, los rendimientos de los bonos son muy atractivos. Hemos visto que además Estados Unidos los últimos 2 años ha emitido más bonos, por lo tanto hace que el bono estadounidense tenga un rendimiento superior al que cabría esperar en situaciones normales, lo cual es, insisto, atractivo. Pagan prácticamente el doble que los europeos y evidentemente los riesgos de insolvencia son mucho menores en Estados Unidos que en Europa, viendo el panorama de Europa, con la crisis del gobierno francés, la crisis del gobierno alemán, los malos datos de la economía europea en general y especialmente de la alemana. El bono alemán paga la mitad que el bono estadounidense. ¿Dónde vamos a buscar refugio? Evidentemente en bono estadounidense. En renta variable lo que diría es, insisto, mantener lo que tenemos en la economía estadounidense y, en todo caso, si tenemos miedo de riesgos, posibles riesgos futuros, ¿no? Como me decías ahora, evidentemente yo creo que apostar por sectores que son más conservadores, que están más descontados, es decir, no es lo mismo una corrección en la renta variable que nos podamos llevar en compañías muy punteras, vinculadas al sector tecnológico, por ejemplo, que han subido muchísimo, que compañías muy antiguas, clásicas, más vinculadas al consumo discrecional, ¿no? Y por lo tanto, pues, por ejemplo, un Johnson & Johnson, en la crisis 2009 vimos, por ejemplo, que apenas caía, tenía una corrección, pero no tenía nada que ver la corrección de Johnson & Johnson con la corrección del sector financiero, por ejemplo. Pues podemos buscar exposición en otros sectores que no estén tan altos, que estén más descontados, que tengan más robustez. Sector energético, por ejemplo, sector, por ejemplo, como decía, incluso el real estate o el sector básicamente de bienes de consumo, para que si viniese un ciclo malo tengamos parte
de los activos o del capital colocados en bonos de renta fija, que tienen un buen rendimiento, y en sectores que aguantan mejor las turbulencias, porque la demanda del consumo de artículos necesarios como los que fabrica Johnson & Johnson es inelástica comparada con la demanda de artículos de alta tecnología que puede fallar por cualquier innovación o por cualquier problema. Hablo, por ejemplo, de una Nvidia que tenga cualquier confrontación con China, el gobierno estadounidense, y nos mete una corrección de un 40% a lo mejor, ¿no? Y mientras que una compañía que produce productos de higiene van a seguir consumiéndose, venga o no una guerra comercial con China. Excelente. Oye, te quiero hacer una pregunta. Oye, perdón que te estamos tomando todo el tiempo, pero me interesa mucho tu opinión. Estuviste hablando sobre el Bitcoin y me quedé con la bala cargada, como digo yo. Vimos el Bitcoin regresar a los 95,000, ahora mismo está repuntando, estamos en 96. La pregunta divertida del día de hoy, ¿llega a 100,000? ¿Qué crees? Yo creo que donde está ya tiene que tocar los 100.000 antes de irse. Es un objetivo, una barrera psicológica, es un precio psicológico que tiene que lograr. Y he insistido en esto en mis redes. He dicho, no puede caerse sin tocar los 100.000. Aceptamos, y de hecho, las proyecciones que tienen van incluso más allá de 100.000, van 115, 120.000 dólares. Pero lo que está claro es que el símbolo que tiene que el Bitcoin llega a 100.000 dólares es brutal. Y dados los niveles a los que está ahora mismo, no puede marcharse para abajo sin tocar esos 100.000. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que llevamos así ya una semana, algo más de una semana, porque creo que fue el miércoles de la semana anterior, de hace 2 semanas, cuando alcanzamos esos 98.000, 99.800. Creo que nos quedamos a 200 dólares de los 100.000. Está haciendo mucha resistencia ahora en la zona de 97.500, 98, pero yo apuesto porque antes de que veamos una corrección dura, tocará los 100.000 y a lo mejor ya puede que corrija. De momento hace resistencias en estas zonas, sí. Exactamente. Bueno, me parece, sí, me parece como tú mencionas, es inevitable en este punto. Creo que para muchas personas, obviamente, el Bitcoin en 100,000 se consideraba algo imposible, pero con el apoyo institucional que mencionaste, Donald Trump ahora apoyando un poco el auge de las criptomonedas, en fin, todos los países parecen estar alineándose para no perder esta siguiente oportunidad. Creo que vamos a tener un Bitcoin sobre 100,000, quizás incluso antes de que termine el año. Gonzalo, ha sido un placer Fran, conversar contigo y obtener tu perspectiva sobre, de nuevo, estos temas tan relevantes. Muchas gracias de verdad por compartir tu experiencia y de verdad tienes que regresar, así que ya quedas invitado. gracias, Fran. Y te Adelante. iba a decir únicamente como recordatorio para que se acuerde la gente, Robert Kennedy Jr. nos dijo que él abogaría, si estuviese en el gobierno, por emitir bonos del Tesoro estadounidense respaldados por Bitcoin, porque el mayor tenor de Bitcoin es el Departamento de Justicia de Estados Unidos con más de 200.000 Bitcoins. O sea que no está tan lejos la locura de que el Bitcoin ya sea aceptado y se emita incluso bonos respaldados por Bitcoin. Vamos a Bueno, estar cuando llegue a pendientes. 100,000 te invitamos para que nos des ahí tu perspectiva. Alejandro, ¿tú querías decir algo ahí? No, no, claro, pendientes de que el Bitcoin llegue a los 100,000, invitar a Gonzalo al momento. Esperemos poder tener ese teléfono de línea roja para poderlo contactar al momento y poderlo tener aquí en una entrevista al instante. Así es que pendiente, Gonzalo. Muchísimas gracias por acompañarnos A vosotros. nuevamente. Es un placer, un gusto. Y bueno, pues estamos en contacto. El placer es mío. Muchas Ya lo gracias. saben.